Saludos inversores sistemáticos. ¿Inviertes en SP500? ¿Crees que la estrategia de indexarte y simplemente no pensar es mejor que seleccionar buenas compañías a buenos precios? Pues tengo un mensaje para ti. Te enfrentas a la posibilidad de que tu inversión en el SP500 pueda caer un 50% este 2025. Hoy en el canal lo vamos a ver. Antes de empezar, recuerda que este canal es puramente educativo y que mi única intención es que aprendas de inversiones y de bolsa y de cómo yo analizo el mercado. Así que por favor, no pongas todos tus ahorros en el rojo y estudia cada tesis de inversión antes de tomar cualquier movimiento. Y si no entiendes cómo analizar una tesis de inversión, asesórate. Y también recordarte que suscribirte es totalmente gratis. Todas las semanas publico vídeos sobre qué acciones están baratas, qué estamos haciendo en nuestros fondos de inversión y qué está pasando dentro de la actualidad económica. Así que aprieta el botón de suscribirte porque no te puedes permitir no estar suscrito a este canal, dale un buen like y empezamos con el vídeo. En el último café sistemático del canal, el directo que hago todos los meses hablando de toda la actualidad de los mercados, Marta nos dejó el siguiente comentario, donde leo textualmente: gracias David, yo siempre he tenido SP500 y viendo las rentabilidades de los últimos años que te dan los fondos indexados, ¿por qué analizar empresas e invertir en tu fondo de 40 acciones si el ETF del SP500 lo está haciendo genial? He querido rescatar este comentario porque de verdad yo creo que tanto para Marta como para muchos de vosotros es el sentir general con respecto a cualquier atisbo de inversión activa. ¿Por qué tomarnos la molestia de invertir activamente en buscar buenas compañías si el ETF del SP500 lo ha hecho tan bien los últimos años? Al fin y al cabo, las inversiones pasivas indexadas nunca habían sido tan populares como lo son hoy en día, y la filosofía de comprar el ETF del SP500 y olvidarte ha dado a los inversores pasivos una rentabilidad del 13,5% anual, incluyendo dividendos los últimos 10 años. No obstante, esta estrategia entraña riesgos sustanciales, porque cuando al inversor promedio le da igual el precio al que está comprando las cosas, y eso es un sentir generalizado de todos los inversores, ahí suele ser el momento que precede a las grandes correcciones en bolsa. Así que hoy, estimado inversor del SP500, te voy a enseñar 10 gráficos que te van a hacer cambiar de opinión sobre esa inversión tan segura. Así que vamos allá. Gráfico número 10. El SP500 ha tenido uno de los mejores rallies de toda su historia. Porque en este gráfico podéis ver cómo se ha acentuado el crecimiento de los últimos 7 años, donde hemos crecido a ritmos del 14,3% anual. No obstante, en lo que se refiere a la inversión en el SP500, creo que los inversores solo están parando atención a todo lo que ha venido del 2016 en adelante, y están parando poca atención a todo lo que pasó entre el año 1998 y el año 2008. Es que si eliminamos los últimos 16 años, vemos claramente cómo desde el pico de la burbuja del año 2000 al suelo de mercado del 2009, la bolsa cayó un 57%. Y es que todo el mundo tiene sesgo de confirmación, olvidándose que no hace mucho la gráfica del SP500 era esta que veis en pantalla. Y es que en efecto, amigo mío, el precio al que compras las cosas es importante, porque como decía Quevedo, solo un necio confunde valor y precio. Y dada la confianza actual en los mercados, suele ser en estos momentos donde se producen las mayores correcciones en bolsa, en los momentos de máximo optimismo de la bolsa. Correcciones como la del 57% que os acabo de enseñar. Gráfico número 9. Las proyecciones de Wall Street no se aguantan. Aquí podéis ver cómo Wall Street está proyectando que los beneficios por acción crezcan un 50% los siguientes 2 años. Teniendo en cuenta que actualmente estamos a $200 por acción del SP500, los beneficios por acción se prevé que lleguen a $310 por acción para finales del 2026. ¿Y qué es lo que hay detrás de estas expectativas de crecimiento del más del 50% de los beneficios por acción en cuestión de 2 años? Aquí lo que hay es una película mental que se han hecho los inversores sobre los beneficios que va a generar la inteligencia artificial, cuando la única evidencia que tenemos es que la única compañía que ha sido capaz de rentabilizar y tener beneficios de la inteligencia artificial ha sido Nvidia. Todavía no está claro que Google, que Microsoft, que Meta sean capaces de monetizar toda esta inteligencia artificial, y si no son capaces, tendremos un serio problema con los beneficios de Nvidia, porque como proveedor de tecnología de inteligencia artificial te interesa que tus clientes también sean capaces de ganarse la vida y generar beneficios. Si no ven un retorno sobre la inversión, dejarán de invertir en ti, como ya os explicamos en el vídeo de la entrevista a Damodaran que podéis encontrar aquí en el canal.
Gráfico número 8. El gobierno de Estados Unidos tiene un déficit insostenible que inevitablemente puede traer más inflación. El gobierno de Estados Unidos tiene un déficit actual de 2 trillones y ya está pagando 1 trillón solo en intereses de la deuda. A su vez, la deuda en relación al PIB se prevé que siga y siga subiendo hasta Dios sabe dónde, con el enorme riesgo que eso conlleva. Y es que tú como país puedes jugar a intentar endeudarte y hacer que tu ratio de deuda neta en relación al PIB sea cada vez más grande y más grande, pero llega un momento donde los prestamistas se pararán en seco y te pedirán un tipo de interés mayor, dado el enorme riesgo que entraña prestarte dinero. Y es en ese momento donde tal vez el gobierno de Estados Unidos se vea tentado a imprimir más dinero o, peor incluso, a utilizar nuevo dinero para que la propia Reserva Federal compre la deuda de Estados Unidos, una política solo vista en repúblicas bananeras. Y claro, si la inflación se desmadra debido a esta nueva impresión monetaria, esto nos puede traer una mayor inflación y la probabilidad de que la Reserva Federal pueda subir los tipos de interés para combatir esa inflación, lo que claramente sabemos que es un infierno a la postre para la renta variable. Pero por un momento salgamos de los números y aterricemos los conceptos. ¿Es realmente sostenible tener un déficit de 2 trillones y estar pagando 1 trillón solo en intereses de la deuda? Imaginaos por un momento el típico hogar español, donde en la casa entran 3.000 euros al mes de ingresos, pero pongamos que gastamos 4.000 euros de ingresos. Tendremos que pedir un préstamo todos los meses por un importe de 1.000 euros. Además, vamos a suponer que llevamos en esta situación los últimos 100 meses y en estos últimos 100 meses hemos estado cogiendo deuda al 6% de tipo de interés. Actualmente, después de 100 meses, tenemos una pelota de deuda de 100.000 euros que al 6% ya podéis ver que equivale más o menos a pagar 500 euros al mes en intereses. En resumidas cuentas, entran 3.000 euros, gastamos 4.000, necesitamos 1.000 para cubrir los gastos, nos endeudamos 1.000 más, pero de esos 1.000 más utilizamos la mitad, 500, para pagar los intereses de la deuda. Pero como nos estamos endeudando más, la pelota de deuda es cada vez más grande y hace que la situación sea cada vez más insostenible. ¿Ves claramente lo absurda que es esta situación? Pues así justo están las finanzas del gobierno de Estados Unidos. Gráfico número 7. El PER del SP500 está muy por encima de su media histórica. Y es que si miramos los últimos 150 años de historias del índice, la media está en 15 veces beneficios. Actualmente estamos a 30 veces beneficios, es decir, al doble de la media histórica. Lo que quiere decir que si simplemente el índice vuelve a la media histórica de 15 veces beneficios, esto ya es una caída del SP500 de más del 50%, simplemente por contracción de múltiplos y reversión a la media. Y ya no hablemos de qué pasaría si hubiese una recesión o una crisis de deuda gubernamental, donde la caída podría ser de más del 75% del índice. Gráfico número 6. El PER de Shiller está en máximos históricos. Y si suavizamos la curva un poco y cogemos el PER de Shiller, que nos relaciona el precio actual con la media de beneficios de los últimos 10 años, estamos actualmente a 39 veces beneficios. Fijaos que el máximo histórico fue la burbuja de las .com en el año 2000. El siguiente máximo lo tenemos en los 60 con la burbuja de los Nifty 50 y un poco más a la izquierda tenemos el crash del año 1929, que como veis fueron puntos que precedieron grandes desastres en bolsa. Pero ¿cómo de grandes fueron estas caídas? Vamos a verlo en el siguiente gráfico. Gráfico número 5. El SP500 ha tenido a lo largo de su historia paseos por el desierto en términos reales de más de 25 años. Aquí podéis ver claramente cómo después del año 1929 la bolsa cayó un 66%, un 76% después de la burbuja de los 60 con los Nifty 50 y un 60% de caídas después de la burbuja de las .com en el año 2000. Y ahora las cosas son diferentes teóricamente y las acciones seguirán subiendo en bolsa sin importar el precio, nos cuentan. Pues no, inversores sistemáticos, el precio es importante y la historia no tiene piedad con aquellos que ignoran el componente de a qué precio están comprando las cosas. Porque como decía Buffett, precio es lo que pagas y valor lo que recibes. Gráfico número 4. La rentabilidad del dividendo del SP500 está en mínimos históricos. Y es que la rentabilidad del dividendo históricamente ha estado en torno al 4% de mediana. Actualmente el inversor del SP500 recibe 1,22% de dividendos, una auténtica miseria, un 75% menos de lo habitual en la historia. Y sí, es cierto que no estamos teniendo en cuenta la recompra de acciones, pero también es muy interesante ver a qué precios se están recomprando esas acciones, porque no necesariamente genera de manera automática valor para el accionista que se produzca una recompra de acciones. Porque como recordamos en un vídeo reciente del canal donde hablamos de Apple, la recompra de acciones solo nos beneficia si la recompra de acciones se produce en un momento donde la acción está muy cara en bolsa. Lo que se produce es un crecimiento artificial del precio de la acción a corto plazo en detrimento del valor futuro de la compañía.
Gráfico número 3. La rentabilidad del bono 10 años americano paga 3 veces más que el dividendo del S&P 500, porque la rentabilidad de los bonos a 10 años está en el 4,5% anual, mientras que las acciones pagan un mísero 1,2% de dividendos. Recordad que son los bonos americanos lo que se considera lo más parecido a un activo libre de riesgo. Y creo sinceramente que los accionistas en bolsa todavía no han reaccionado a este 4,5% que está pagando el bono libre de riesgo. Lo que nos lleva al segundo gráfico, el dilema que todo inversor debería tener en este momento. Gráfico número 2. ¿Por qué un 1,2% de rentabilidad asumiendo riesgo cuando tenemos un 4,5% de rentabilidad sin asumir riesgo? Os pregunto sinceramente, ¿para qué invertir en acciones con el riesgo que eso conlleva y los altos precios de la bolsa si el bono ya nos paga un 4,55 anual sin riesgos? Porque ¿para qué aguantar como Ulises atado al mástil de la renta variable y escuchando el canto de sirenas del bono libre de riesgo al 4,5%? Sinceramente, el mercado todavía no ha reaccionado y sigue persiguiendo esa zanahoria del beneficio futuro de la inteligencia artificial, que seguro que será una gran revolución como lo fue el Internet en su momento y como lo han sido muchas innovaciones, pero que todavía está por ver quién se queda al beneficio de toda esa inteligencia artificial. Así que tenemos una rentabilidad del dividendo del 1,2% y un riesgo, un potencial riesgo de volver a la media de múltiplos histórico y caer un 50% en bolsa. ¿Qué podría salir mal? Lo que nos lleva al gráfico más interesante de todo el vídeo: ¿cómo demonios podemos protegernos de este riesgo que supone el S&P 500 con todas estas problemáticas que hemos ido explorando? Así que gráfico número 1, las alternativas al S&P 500. Aquí a continuación podéis ver en color naranja la primera alternativa al S&P 500 que seguramente ya de entrada reduciría sustancialmente el riesgo que estáis asumiendo. El S&P 500 Equal Weight invierte por igual en todas las compañías del S&P 500. Si tenemos una concentración de las acciones de inteligencia artificial que pueden presentar una valoración más elevada, al final, por ejemplo, Apple, Nvidia, Microsoft, estas tres acciones juntas, las cuales yo creo que las valoraciones son muy exigentes ahora mismo en el mercado, ya son el 20% del índice. Y si tú solo tienes S&P 500, quieres tener el 20% de tu inversión en compañías que yo creo que pueden revertir fácilmente por estar en valoraciones muy exigentes. Y justo nosotros en Systematic Value Investing lo que hemos creado ha sido una versión del S&P 500 quitando estas compañías que tienen unas valoraciones más exigentes. Al final lo que queremos hacer es concentrarnos en 40 posiciones las cuales estén más correctas a nivel de valoración que la media del índice y también presenten una calidad superior que la media del índice. En concreto es como una especie de super ETF del S&P 500 con esteroides. Y actualmente, como podéis ver, estamos batiendo al S&P 500 Equal Weight por más de un 11% en 2 años. Y lo hacemos comprando solo las 40 compañías del S&P 500 que presentan una gran calidad y que además están baratas y son buenas tesis de inversión como las que estáis viendo en pantalla. Para más información de nuestro fondo de inversión te dejo el link a la newsletter semanal donde os actualizamos de todos los movimientos en el primer comentario del vídeo. Porque como ya os explicamos en el canal, la receta de comprar el índice y olvidarnos es una receta que funciona muy bien, pero en mercados alcistas. Todos en nuestra vida viviremos 2 mercados alcistas y 2 mercados bajistas. Y no os lo digo yo, lo dice la historia. Es por esto que creo que nuestro estilo de inversión debería priorizar estrategias que funcionen tanto en mercados alcistas de vacas gordas como en mercados bajistas de vacas flacas. Y justamente el Value Investing es una receta que puede acompañarte durante toda tu vida inversora en cualquiera de estos escenarios. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!